Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Adicciones, dirigida por nuestra ponente, la doctora Catherine Mendoza Zárate, psiquiatra de Estrategia de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarles a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Mendoza, es un honor tenerla con nosotras. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida. Un poquito vamos a poner esto por acá. Ya, ahora sí. Muy bien, el día de hoy, yo soy la doctora Mendoza, yo soy médico psiquiatra, trabajo aquí en el Hospital Loaiza, y el día de hoy vamos a hablar sobre adicciones. Sé que es un tema bastante complejo, bastante largo, bastante extenso, de hecho es motivo de una subespecialidad en el caso de nosotros como psiquiatras, pero mi intención con esta exposición básicamente es darles un panorama general para comprender un poco el tema de las adicciones, ¿ok? A ver. Muy bien. Bueno, primero que nada hay que entender que cuando hablamos de adicciones hablamos de farmacodependencia. La farmacodependencia es una enfermedad progresiva y fatal en la cual la persona que la padece, pues va a tener no solo síntomas de la parte psicoemocional, sino también de la parte física, donde el sujeto que lo presenta, lo experimenta, va a tener una necesidad de consumir una cierta sustancia psicoactiva. Al igual que la mayoría de enfermedades en el ámbito de salud mental, el tema de adicciones, la farmacodependencia, es una enfermedad que es de carácter biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que no solo va a haber una carga genética que puede predisponer a alguna persona a sufrir de algún tipo de adicción, sino que también van a haber factores psicológicos y un medio ambiente que predispongan a que esta persona pueda entrar en esta dependencia. ¿Ok? Este abuso de sustancias, ya sea legales o ilegales, que ahora lo vamos a conversar, lo que hacen es modificar no solo el estado de ánimo del individuo, sino que ya van a provocar una compulsión irracional e irresistible para continuar con el uso de estas sustancias y finalmente generar un daño en el individuo, y consecuencia de ello también va a generar un gran impacto en lo que es la sociedad. ¿Ok? Cuando hablamos de adicciones, hablamos de varios términos que sería importante resaltarlos, ¿no? No es lo mismo hablar de abuso de alcohol que hablar de dependencia de alcohol. No es lo mismo hablar de síndrome de abstinencia que de tolerancia, hablar del craving o de los fenómenos de impulsividad y compulsividad. Considero que es importantísimo hacer la disquisición, la diferencia entre estos términos. Para empezar, abuso es la autoadministración de cualquier sustancia psicoactiva que la misma persona se administra y que ese consumo ya conlleva alguna consecuencia adversa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo salgo a consumir alcohol en una fiesta una vez al mes, pero esa vez al mes consumo de manera incontrolada, me emborracho, me pongo agresivo y termino generando algún conflicto o algún problema, eso ya genera una consecuencia adversa. Cuando hablamos de consecuencias adversas, estamos hablando de cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito de la parte de educación, en el ámbito social, el ámbito de la familia, pero todavía hasta este punto no estaríamos hablando de una adicción como tal, estaríamos en un abuso. Cuando hablamos ya de una adicción como tal, como una dependencia, para hablar de dependencia existen dos fenómenos que son muy importantes de considerar dentro de los criterios del DSM, que es la clasificación de Estados Unidos, y de los criterios del CIE 11, ¿ok? Dos fenómenos importantes, uno es la tolerancia y el otro es la abstinencia. Así como está acá en el cuadrito, la tolerancia vendría a ser un fenómeno farmacológico en el cual el paciente pierde el efecto de la droga de manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien se emborrachaba con una caja de cerveza, tomando todos los días, pasado un tiempo, unos meses, esta persona con esa misma caja de cerveza ya no va a tener el mismo efecto. Es decir, no va a llegar a, digamos, emborracharse o obtener el efecto que siempre esperaba tener.
Dicho esto, la persona cuando ya no tiene ese resultado va a incrementar la dosis. Es decir, el fenómeno de tolerancia lleva a que el paciente con la misma cantidad de droga o de alcohol que consumía ya no tenga el efecto deseado y eso lo lleva a consumir más y más y más. Entonces hay un incremento constante de la dosis que consume. Y luego viene el otro fenómeno que es más un cambio desadaptativo a nivel cerebral que aparece cuando el paciente deja de consumir de manera abrupta o disminuye de manera considerable la cantidad de lo que consumía, ¿no? Si alguien tomaba alcohol todos los días, si tomaba, se emborrachaba todos los días, por ahí que se accidenta, lo traen de emergencia y obviamente estando en emergencia no puede consumir, pues al pasar las horas, al pasar 1 o 2 días, la persona va a experimentar características tanto fisiológicas, alteración motora, alteración mental, una inquietud, y eso es debido a este cese abrupto del consumo. A eso nosotros le llamamos el síndrome de abstinencia. Y esa inquietud lleva a una necesidad de querer consumir, ¿ok? Entonces, para poder hablar de una dependencia tenemos que tener el fenómeno tanto de tolerancia como de abstinencia. Y luego vienen dos fenómenos bastante importantes. Uno es la impulsividad y otro es la compulsividad. La impulsividad es el acto de realizar cualquier acción sin previa meditación. Cualquiera de nosotros podemos tener cierto grado de impulsividad en algún momento de nuestra vida. De repente discutimos y decimos algo y después de repente nos arrepentimos, no lo pensamos bien, ese acto fue de manera impulsiva. Ok, la impulsividad, hablando en adicciones, es la incapacidad que tiene la persona de detener la acción de empezar a consumir. Es decir, el decir que no al primer vaso o el rechazar cuando alguien le ofrece la droga. Esa incapacidad de detener la acción es lo que lleva a que la persona consuma. Entonces, esta impulsividad aparece mucho en los pacientes que ya se encuentran en un grado de adicción. Y luego de la impulsividad sigue el otro acto, que es la compulsividad. La compulsividad es una acción que, que se repite varias veces y no puede detenerse. Es decir, con la impulsividad yo empiezo a tomar porque no me resisto, no pienso en las consecuencias de recibir ese primer vaso y luego de ello ya no puedo parar porque gracias a la compulsividad voy a seguir tomando y tomando y tomando y tomando y tomando. Ambas van de la mano y se debe a un cambio a nivel cerebral a lo que nosotros le llamamos la neuroplasticidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de dependencia de sustancia, hablando en la clasificación del DSM-4, el DSM-4 si bien no es el más actualizado, pero es el que nos ha servido por mucho tiempo de referencia. Y considera por lo menos 1 año de deterioro, malestar clínicamente significativo en la persona y considera al fenómeno de tolerancia y al fenómeno de abstinencia como necesarios para el diagnóstico, ¿ok? Y si hablamos ya del DSM-5, la clasificación del DSM-5 considera, si bien pueden observar abajo, a la tolerancia y a la abstinencia como criterios farmacológicos importantes para poder decir que alguien ya está haciendo una adicción. Además de ello, le suman otras 3 características que son muy importantes, que es primero el control deficitario, el deterioro social y el consumo de riesgo. El control deficitario, su mismo nombre lo dice, hay un déficit en controlar mi consumo. Es decir, hay deseos de querer dejar el consumo, de regular el consumo que terminan en esfuerzos fallidos. Y muchas veces el inicio de querer dejar de consumir, el mismo paciente verbaliza que yo quiero, intento, pero al final fracaso. Hay un deseo, hay un déficit en poder controlar eso, tanto el inicio como la culminación o el querer dejar por completo de consumir. Y por supuesto que la persona va a invertir la gran cantidad de su tiempo, más que nada en conseguir la droga o en consumir alcohol, y eso va a llevar, por supuesto, a un deterioro en varias áreas de su vida, sobre todo en el área social. Entonces, ¿qué va a haber? Pues va a haber incumplimiento de deberes, la persona va a dejar de trabajar,
o por último va a perder su trabajo precisamente por estos incumplimientos. La pareja a veces lo puede abandonar también, pueden terminar debido a ello, y así van a tener varias consecuencias tanto en su área social, interpersonal, causadas precisamente por el consumo. Y luego viene ya el consumo de riesgo, que es a pesar de que la situación bajo el consumo ya me está trayendo consecuencias negativas, yo voy a seguir consumiendo. Hay pacientes que sufren de dependencia a alcohol o alcoholismo, tienen ya un diagnóstico de cirrosis y siguen consumiendo, pese a que saben de que con la cirrosis pueden morir. Entonces ya viene esta parte del consumo de riesgo que pasa a ser también bastante importante, ¿ya? Muy bien. Recapitulando, pues dentro de los criterios para decir que una persona tiene ya una adicción, y esto, repito, aplica tanto para el alcohol, el tabaco y otras sustancias, tanto legales como ilegales, es importante que haya el síndrome de abstinencia, tolerancia, y el craving, que no lo mencioné. El craving es un fenómeno en el cual la persona tiene deseos incontenibles de querer consumir. Y esos deseos incontenibles de querer consumir pueden ser precipitados o pueden aparecer a raíz de, por ejemplo, una experiencia previa, una reexperimentación. ¿Qué quiere decir eso? De repente el paciente está en su casa, no ha salido, pero él solía consumir en una discoteca, por ejemplo, y basta escuchar de repente no sé, una canción, un reggaetón, digamos, que le trae esos recuerdos que cuando consumía con sus amigos de consumo, y esa música puede ser suficiente para despertar el craving y generar todo el malestar en el paciente, ¿ok? Entonces, el craving también resulta bastante importante, va a variar dependiendo de la sustancia en la que yo esté, de la sustancia que consuma, ¿no? Hablando de manera general, si hablamos de los consumos, vamos a tener que en general el alcohol es una de las sustancias psicoactivas legales más mayormente consumidas, y lamentablemente el hecho de que sea legal es lo que muchas veces demora o evita que la misma persona entre en una conciencia de enfermedad, dado que como todos toman o es socialmente aceptado en una fiesta, en una reunión, en un almuerzo, tomar alcohol. Entonces es bastante complicado que lo visualicen como un problema. Sin embargo, el consumo de alcohol pues ya está demostrado estadísticamente que provoca defunción y discapacidad en edad relativamente joven. En pacientes de 20 a 39 años, hasta un 25% de defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. Entonces, a nivel mundial, la dependencia de alcohol pues es la más prevalente, y bueno, es un factor de riesgo importante tanto para muerte como discapacidad. Si hablamos de drogas, el cannabis se lleva de encuentro a las otras drogas en cuanto a mayor prevalencia, es la droga ilegal de mayor consumo, y lo peligroso del cannabis es que es una droga que genera una pobre percepción de riesgo entre los jóvenes, que eso ya lo vamos a explicar. Si hablamos de las drogas a nivel mundial, en general, el cannabis es el más frecuente, le siguen tanto anfetaminas como opioides, y la cocaína, por supuesto, no se queda atrás. Pero si hablamos de Perú, en Perú las drogas más consumidas son precisamente las legales, el alcohol y el tabaco, ¿no? Por supuesto que se ve un porcentaje mayor en varones que en mujeres, pero dicho sea de paso, aprovecho para decir que en los últimos años ese porcentaje se está igualando. Antes, por mucho, eran los varones los que consumían mucho más que las mujeres, pero esa distancia se está cortando. Es decir, las mujeres están consumiendo más alcohol en los últimos años. Y la prevalencia de vida del consumo de alcohol, ¿qué quiere decir eso? Es si yo he consumido alcohol alguna vez en mi vida. Entonces, la prevalencia de vida de consumo de alcohol en la población urbana de Perú llega hasta un 86%. 86% de peruanos en la ciudad ha probado por lo menos alguna vez alcohol. Y es precisamente su situación de legalidad lo que hace esto posible, ¿no? Y pues la droga ilegal más consumida en el país es marihuana en Perú, y le sigue la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína, que sigue siendo más en varones que en mujeres. Si hablamos de cómo funcionan las drogas en general, les tengo que decir que cada una de las drogas responden a diferentes mecanismos de acción, pero todas de cierta manera influyen y activan el circuito de placer o el circuito de recompensa.
El circuito de recompensa lo tenemos cada uno de nosotros y se va a activar cuando obtengamos algo gratificante para nosotros. Este circuito se puede activar, por ejemplo, cuando como algo que me encanta, que me parece delicioso, eso va a despertar mi circuito de placer, va a liberar dopamina, que es el transmisor más importante en este circuito, no es el único, pero el más importante, y al liberar la dopamina me va a generar placer. Entonces, si yo como, por ejemplo, un chocolate, se me va a liberar la dopamina y me va a generar placer. Hay otras situaciones fisiológicas que pueden generar placer, como por ejemplo el sexo también, claro que sí. Y lo que hacen las drogas es precisamente eso también, activar este circuito en este punto, liberar dopamina y generar placer. Y es precisamente porque me genera placer el que voy a optar por seguir repitiéndolo también, ¿ya? Es importante mencionar que algunos factores ambientales y genéticos que no están tan esclarecidos aún podrían modificar el funcionamiento de este circuito de recompensa y hacer que una persona se vuelva, tenga una mayor vulnerabilidad a hacer una adicción. ¿Ok? Entonces, la adicción va a tener una base genética, sí, pero solo por base genética se puede explicar, no. Necesita un medio adecuado donde se pueda expresar y como dije también las experiencias psicológicas, sociales influyen también para que una persona pueda o no entrar en un grado de dependencia hacia cierta sustancia. Este dibujito es muy interesante porque es más o menos lo que les he mencionado. El sistema de placer, como ven en el dibujito de la izquierda, cuando yo ingiero un alimento que a mí me gusta, no sé, pongamos el ejemplo del chocolate, yo como el chocolate y mi centro de placer va a liberar dopamina, que son las bolitas naranjas en este cuadrito de la izquierda. Esa dopamina que se libera, como pueden observar, me va a generar a mí placer. Pero ¿qué pasa en el de la derecha? En el de la derecha ocurre cuando yo consumo, por ejemplo, cocaína. Estas bolitas naranjas que están viendo también es dopamina, pero miren la cantidad de dopamina que se libera. Es decir, la respuesta ante esta sustancia es mucho mayor a lo que podría yo obtener comiendo un chocolate. Y es precisamente este carácter adictivo que se le atribuye a la cocaína precisamente por el exceso de respuesta hacia el placer en este sistema de recompensa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Por lo general van a ocurrir dos fenómenos psicológicos a los que los llamamos los reforzadores. Tenemos un reforzador positivo y un reforzador negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo consumo por primera vez una droga, yo consumo la droga y luego de consumir la droga me siento bien. Me genera placer, de repente me relaja, me siento tranquilo. Como yo ya tuve esa experiencia, voy a guardar un recuerdo positivo sobre eso, ¿no? Entonces yo consumo para sentirme bien y así lo asocio. Yo voy a consumir para sentirme bacán. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo un consumo crónico? Van a haber cambios a nivel cerebral, la neuroplasticidad va a ser ahí un papel muy importante y vamos a invertir los papeles. Al inicio yo consumía para sentirme bien, pero luego de un tiempo, cuando me olvido de consumir o no tengo plata para consumir, mi propio cuerpo va a empezar una lucha y una búsqueda para buscar consumir. Se va a generar un estado de necesidad en el que yo tengo sí o sí que consumir. Y si no consumo, me voy a sentir intranquilo, puedo tener náuseas, vómitos, sudoración, agitación, entre otras cosas, pero si logro consumir, toda esta sintomatología calma. Es decir, en un inicio yo consumía para sentirme bien, pero más adelante, cuando ya incrementé y ya hubieron cambios a nivel cerebral, yo voy a consumir para no sentirme mal, más bien. Eso es lo que hace el reforzador, eso es lo que lo convierte en un reforzador negativo. Es decir, yo consumía y me sentía bien. Después ahora me siento mal cada vez que no consumo, entonces necesito consumir para poder sentirme tranquilo.
Ahí se invirtieron los papeles. Y cuando ya estamos en este punto, pues ya estamos en un grado de dependencia. Ya va a haber un deterioro progresivo del autocontrol, de la administración, van a haber actitudes más favorables hacia el consumo, voy a validar cada oportunidad que se pueda para poder tomar, para poder consumir y demás. ¿Ok? Esta clasificación de las drogas resulta siendo muy general, ahora nos hemos quedado más cortos porque existen muchas drogas actualmente, incluso hay bastantes drogas nuevas como el Tusi, el Poppers, que es más de consumo ahora bastante elevado de los jóvenes, la ketamina que ha adquirido una mayor importancia en los últimos años, ¿no? Pero si hablamos de manera general, tenemos drogas que son depresoras, drogas que son estimulantes, drogas que son alucinógenas, ¿no? Si hablamos de las drogas depresoras, tenemos ahí de excelencia el alcohol. Y aunque parezca un poco irónico que yo tomo alcohol como de repente para desinhibirme y sentirme más alegre, pues no, porque si tú consumes alcohol, quizás en la fase inicial podría ser un poco excitatoria, pero al final de cuentas lo que hace el alcohol es inhibir porque activa el receptor GABA, que es el inhibidor por excelencia del sistema nervioso central. Entonces el alcohol termina siendo un depresor del sistema nervioso central. Es decir, si hay una intoxicación severa con alcohol, ¿esa depresión del sistema nervioso central podría llevarme a un paro respiratorio? Claro que sí. Entonces es bastante importante. El alcohol, las benzodiazepinas, tipo clonazepam, alprazolam, los hipnóticos son depresores. Los estimulantes, acá tenemos como un ejemplo perfecto a las anfetaminas, a la cocaína, por supuesto, que suelen mezclarla con alcohol, ¿no? El alcohol y la cocaína suelen mezclarse mucho porque uno es depresor y el otro es estimulante y consumen las dos cosas como para compensar ambos efectos. Y dentro de los alucinógenos tenemos varios, tenemos el éxtasis, el LSD, el cannabis, si bien el cannabis también tiene, la marihuana tiene un efecto depresor, de hecho relaja, un efecto así medio ansiolítico, pero básicamente se le atribuye el carácter de alucinógeno, ¿no? Porque puede generar una psicosis aguda bajo consumo. Hablando rápidamente, estoy tratando de ver así muy rapidito para tener ideas generales, espero no estar corriendo mucho. Hablando de la dependencia del alcohol, como ya les he mencionado, cuando hablamos de dependencia, se van a repetir las mismas características para todas las sustancias. Lo que va a variar son los síntomas que pueda presentar cada una de las sustancias. Entonces, cuando hablamos de dependencia de alcohol, hablamos de alguien pues que ya un año, por lo menos un año en el que ya hay un deterioro clínicamente significativo, hay fenómeno de tolerancia, hay fenómeno de abstinencia y hay pues craving y todo lo que hemos mencionado. Eso se va a repetir en todas las sustancias. Repito, pues el alcohol es una droga legal que se ha demostrado con estadísticas, pues que genera una alta mortalidad en personas jóvenes, ¿no? Y lo peor es que es una carga, o puede generar una carga de morbilidad que es evitable en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto que influye a la salud pública, ¿no? Como ya lo había mencionado, me parece, pues el alcohol simplemente tiene un carácter depresor, es depresor del sistema nervioso central. La función del alcohol, curiosamente, dentro del receptor GABA, específicamente el receptor GABA-A, existe un receptor, no sé si lo ven ahí, que está en rojito, donde dice alcohol. El GABA-A tiene su propio receptor para el alcohol, es decir, si yo tomo alcohol, se va a ir al GABA-A y ahí va a tener su efecto, ¿no? Entonces, el alcohol cuando se activa va a activar este GABA-A y como hemos dicho, el GABA es un inhibidor por excelencia del sistema nervioso central, es decir, como que va a apagar todo el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, el alcohol lo que va a hacer es eso, un efecto depresor. Por otro lado, también, como ya lo hemos dicho, como toda droga, como toda sustancia, va a estimular por otra vía también el sistema de recompensa. ¿Ok? Pero esa es su función principal del alcohol. Y curiosamente, si ven ahí en la imagen, vemos que tiene un receptor también el GABA-A para las benzodiazepinas. Y eso es importante mencionarlo, porque cuando tenemos un fenómeno de abstinencia de alcohol y el paciente está desesperado por querer consumir y está agitado, intranquilo, una opción muy buena, importante e indicada es darle benzodiazepinas, porque como ven, actúan al mismo nivel y genera más o menos el mismo efecto. Entonces, las benzodiazepinas nos resultan, nos ayudan en estos casos, ¿ok?
No me voy a atender mucho en esto. Básicamente, cuando hablamos de una dependencia de alcohol, va a variar dependiendo de qué alcohol consuma, la cantidad de alcohol que consuma. Y es importante que no es lo mismo la concentración, no es lo mismo consumir cerveza que consumir ron, que consumir cañazo, porque el tema está en la medida estándar de cada bebida y el contenido de alcohol en cada una, ¿ok? Finalmente, la concentración sanguínea de alcohol es lo que nos va a importar y esto se va a determinar en función del peso y en función del sexo, ¿ok? Entonces no va a ser lo mismo en varón y en mujer, también va a depender mucho de la velocidad de absorción que tenga este alcohol, depende del vaciado gástrico de la persona también, ¿ok? Entonces, en el alcohol y en todas las sustancias psicoactivas en general vamos a tener dos emergencias, ¿ok? Las dos emergencias en adicciones o bien es la intoxicación, es decir, tomé o consumí en exceso, o bien la abstinencia, es decir, por alguna razón X dejé de consumir y me vinieron todos los síntomas de querer consumir con desesperación y todo eso. Ok, si hablamos de alcohol, hablamos de intoxicación alcohólica, pues como ya les mencioné, es esperable que al inicio del consumo de alcohol pueda tener un poco de euforia, un poco de aumento de confianza, quizás de desinhibición, un poco de alivio de la ansiedad, pero cuando ya voy consumiendo más, ya va entrando el efecto depresor del alcohol. Incluso ya empieza a dar un poco de sueño, somnolencia y demás, ¿no? Esta concentración sanguínea de alcohol es la que nos puede más o menos determinar la gravedad, ¿no? Si es mayor de 200, ya es una intoxicación evidente, con náuseas, vómitos, ataxia y demás, ¿no? Igual, la alcoholemia nos permite correlacionarlo con la clínica, pero ¿qué hacemos nosotros si nos llega una intoxicación? Primero hay que determinar, como ya les mencioné, el tipo de alcohol que se está consumiendo, la cantidad, si se ha mezclado con otra droga, la edad, cuánto tiempo tiene consumiendo este paciente, ¿no? Pero por lo general el tratamiento es de soporte, hay que monitorizar sus signos vitales, como ya les mencioné, se habla de un depresor del sistema nervioso central, así que hay que ver el grado de severidad de esta intoxicación. Si vemos una intoxicación de leve a moderada, por lo general no amerita mayor farmacoterapia. Si es de moderada a severa, sí requeriría una vigilancia cercana, sobre todo para ver sus valores en laboratorio, sobre todo a nivel electrolítico, porque estos pacientes suelen deshidratarse. Estamos hablando de un paciente que tiene ya un consumo considerable y es peligroso que muchas veces por consumir dejan de comer. Muchas veces estos pacientes, aparte de la intoxicación, llegan con un estado de hipoglicemia. Y también por tanto consumo de alcohol, hay una interrupción de la tiamina. La tiamina es una vitamina, la vitamina B. B1, la tiamina lo que hace es precisamente, perdón, el alcohol lo que hace es interrumpir el metabolismo de la tiamina. Y si no hay tiamina, hay un riesgo de la enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Entonces es importante iniciar tiamina en estos pacientes para evitar precisamente esta demencia que pues es irreversible, ¿no? Si hubiera una deshidratación, se trata la deshidratación, se recomienda de tomar la toma de electrolitos en sangre para poder visualizar, también la glucosa, por supuesto, y en casos tan graves, ya hubiera que considerar incluso hacerle una hemodiálisis a los pacientes, ¿sí? Si hablamos de una abstinencia, repito, la abstinencia es cuando se interrumpe de alguna manera el consumo o si disminuye considerablemente el consumo. Va a repetirse esto en todas las diferentes sustancias, pero particularmente los síntomas que aparecen en la abstinencia de alcohol son bastante llamativos, porque va a haber una hiperactividad autonómica, y como es una hiperactividad autonómica vegetativa, va a haber sudoración, taquicardia, intranquilidad motora, intranquilidad mental, el paciente se puede agitar, tiene bastante tendencia a la agitación psicomotriz, hay un temblor no solo en manos, en todo el cuerpo, puede llegar a tener alucinaciones, incluso puede llegar a convulsionar, puede tener convulsiones tipo tónico-clónicas generalizadas. Entonces la abstinencia de alcohol es bastante evidenciable ante los ojos. Puede presentarse tan rápido como 4 horas desde la última ingesta, como puede prolongarse incluso hasta luego de un mes. Va a depender mucho del paciente, como lo digo. ¿Okay? Esta abstinencia al alcohol
es muy importante considerar la escala de SIWA, que nos va a ayudar bastante para ver la gravedad de la abstinencia y nos va a permitir orientar mucho el tratamiento. ¿Ok? La medicación que utilizamos para la abstinencia, como ya lo mencioné hace un ratito, resulta las benzodiazepinas nuestro principal aliado en esto, y hay que dar tiamina para disminuir la posibilidad de que tenga un síndrome de Wernicke-Korsakoff. Hay que referir también que si un paciente llega intoxicado a la emergencia y está pasando horas ya en la emergencia, es probable que durante esta intoxicación ya están pasando horas y el paciente puede iniciar un síndrome de abstinencia en esa misma hospitalización, precisamente porque no está tomando esas horas que está en el hospital. Entonces, muchas veces suele suceder que tenemos que tratar las dos cosas al mismo tiempo, tanto la intoxicación como la abstinencia. ¿Ok? El SIWA nos va a ayudar un montón. Es importante mencionar que la complicación más grave de la abstinencia de alcohol es el delirium tremens, que aparece si bien en un 5% nomás de pacientes, pero la mortalidad es bastante alta. Así que hay que tener bastante cuidado con ello y también con las crisis comiciales, porque esas crisis hasta un 3% pueden terminar en estatus epiléptico. Así que ambas son muy importantes, por lo que la abstinencia hay que seguirla muy de cerca y pues hay que evaluarla con la escala de SIWA, que justo es la que les traje aquí, que básicamente nos va a indicar la gravedad los síntomas de abstinencia, ¿no? Preferentemente se va a utilizar benzodiazepinas, si amerita se va a utilizar otras sintomáticos, muchas veces asocian náuseas, dolor de cabeza, imposibilidad para conciliar el sueño. Dependiendo de ello podríamos agregar otros medicamentos, pero básicamente el SIWA nos va a orientar mucho, sobre todo en el tratamiento con benzodiazepinas, dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, si es más de 10 puntos en la escala de SIWA, solo se necesitaría una dosis mínima de benzodiazepinas, pero si del SIWA pasa más de 16 puntos, pues ya tendría que optar por la dosis máxima. ¿Ok? Si hablamos de un screening general, dado que el consumo de alcohol es tan, digamos, aceptado socialmente, sí es recomendable que en la emergencia o en general, en consulta también a los pacientes que si bien no vienen por eso, sí sería importante hacerles un test de CAGE, por lo menos, que es un screening de preguntas muy breves que me permiten evaluar si es que hay un consumo y qué tan grave es ese consumo. Si hubiera alguna evidencia de algún tipo de abuso de alcohol, podríamos ya usar el test de audit cuando ya consideramos un consumo peligroso y pues derivarlo a la especialidad. El manejo, y esto lo voy a decir para todas las sustancias en general, tiene que ser multidisciplinario. No solamente lo ve el psiquiatra, trabajamos con psiquiatría, con psicología, muchas veces con nutrición, muchas veces con también con servicio social, porque muchas veces estos pacientes terminan estando en condición de abandono también. Y la familia es clave para que el manejo y el tratamiento vaya de la mejor manera, ¿no? No solo vamos a tener una hospitalización breve, necesitaríamos un hospital de día, consulta externa, terapias individuales, terapias grupales, entre otras cosas. Y aún así, el pronóstico igual es mínimo el 30%, suelen solo remitir, pero igual entre mayores herramientas tengamos y mayor soporte familiar, el paciente va a tener más oportunidades de salir del consumo. Si hablamos de la dependencia de cocaína, mira, en la cocaína básicamente lo que tienen que entender es que la cocaína va a depender también de qué tipo de cocaína estamos hablando. La cocaína puede tomarse, fumarse, inhalarse, puedes esnifarla, puedes fumarla, colocártela de manera parenteral, de manera subcutánea, de manera intramuscular, incluso genitalmente también se puede absorber. Entonces, todo esto va a influenciar también. ¿Por qué? Porque dependiendo la vía de administración, vamos a ver los efectos, la aparición de los efectos y la concentración de cocaína. Por ejemplo, la cocaína sigue un proceso bastante complejo desde que obtienen la hoja de cocaína hasta que obtengo el producto. Y dentro de ese proceso hay muchas partes que se consumen.
Desde que es hoja de coca hasta que yo consigo una cocaína de base libre fumable, vamos a tener el bazuco, que es la pasta, vamos a tener el clorhidrato de cocaína, y de la basura, de lo que sobra, le agregamos bicarbonato, amoníaco, vamos a tener el crack. El crack vendría a ser esta sustancia en forma de piedrita que lo fuman, lo queman y inhalan ese humito. ¿Por qué es importante esto? Pues porque la cocaína crack, tipo crack, siendo una de las, digamos, la de peor calidad, porque es hecha de las sobras, es más económica. Y como es más económica, por supuesto que es más adictiva. Si vemos en este cuadrito, el crack tiene un 80% de concentración de cocaína y la velocidad en la que aparece el efecto del crack es muy rápida, pero dura muy poco. Entonces, al aparecer rápido y durar poquito, hace que el paciente quiera más en menor tiempo, y entonces va incrementando su consumo. Y sí, la probabilidad de dependencia con crack es mucho más alta que si tenemos un paciente que consume pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína. Entonces, es importante por eso. Por ejemplo, la pasta se fuma, el clorhidrato se suele esnifar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay diferencia en las concentraciones. Y vamos a ver también, por supuesto, que en la hoja de coca, por ejemplo, cuando alguien chacta coca, creo que se dice así, que es bastante usado en la sierra, por ejemplo, la concentración de cocaína al chactar la hoja de coca es muy baja, es de 0.5 a 15%. Si lo tomas en una infusión o oral o chactada, entonces la aparición de efectos es lenta, dura más o menos 1 hora y la probabilidad de dependencia es casi nula. Entonces es importantísimo para nosotros hacer una buena historia clínica relacionada al tema de adicciones para entender en grandes rasgos qué tan severo es el consumo de la persona, ¿ya? En el caso de la cocaína en particular, ya les había enseñado un cuadrito, pero acá quiero que entiendan algo. Cuando yo activo mi sistema de recompensa y se libera la dopamina, lo que va a ocurrir es que esa liberación de dopamina, lo que ocurre normalmente es que cuando yo libero de las vesículas estas sustancias neurotransmisoras, se liberan en el espacio interneuronal y cuando no se utilizan, regresan a través de un transportador y vuelven a su lugar inicial. Lo que ocurre con la cocaína es que la cocaína bloquea ese transportador e evita que regrese la cocaína. Es por esta razón que la cocaína se queda muy incrementada al nivel del espacio interneuronal entre la neurona presináptica y postsináptica, se queda en ese espacio y va a incrementar de manera muy considerable la intensidad de los efectos de la droga, liberando demasiada dopamina. ¿Y qué es lo que hace también la cocaína? La cocaína también tiene un efecto sobre los canales de sodio. Va a evitar o va a interrumpir la apertura de los canales de sodio, y recordando un poquito, los canales de sodio están involucrados en los potenciales de acción. Es decir, si yo altero el potencial de acción, probabilidades de que hay. El potencial de acción no solo a nivel cerebral, sino también a nivel cardíaco. Entonces podría haber arritmias, claro que sí. ¿Podrían haber convulsiones? Claro que sí. Entonces puede estimular la aparición de convulsiones, la aparición de arritmias cardíacas. ¿Qué otra cosa vamos a tener con la cocaína? Que no solo hace esto con la dopamina, sino que la cocaína también evita que la noradrenalina regrese. Y como evita que regrese la noradrenalina, vamos a tener un efecto incrementado de una sustancia neurotransmisora que sabemos tiene receptores en todo el cuerpo. Y sobre todo va a tener efecto a nivel cardíaco. Entonces va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial, más el riesgo de arritmia que ya existía, y en algunos otros epitelios en los vasos va a generar vasoconstricción. Al generar vasoconstricción vamos a tener que hay probabilidades de, bueno, esa vasoconstricción no solo va a ser coronaria, es decir, va a riesgos de infarto de miocardio, sino también a nivel cerebral pueden haber infartos cerebrales. Es decir, por lejos es bastante más peligroso el efecto de la cocaína que el alcohol en cuanto a la mortalidad. Vamos a ver entonces que el efecto está en muchos órganos. Vamos a ver tanto en el cerebro, en los pulmones pueden haber broncoespasmos, disnea. En pequeñas dosis, como hemos dicho, es excitatorio, entonces va a aumentar la actividad motora, pero no la coordinación. Obviamente, si incrementamos la dosis, ya va a haber una incoordinación motora,
y una estimulación excesiva, ¿no? Y pues como ya lo mencioné, se va a facilitar la aparición de convulsiones tónico-clónicas. En el corazón es el principal problema, vamos a tener taquicardias, posibilidad de infartos de miocardio, hipertensión, riesgos de infartos cerebrales, y bueno, incluso en el sistema reproductor, en un inicio genera un incremento de la libido, pero a larga data, a largo plazo, va a generar impotencia e incluso ginecomastia en varones. Entonces, la cocaína, por supuesto, que si se trata de una intoxicación severa, por supuesto que puede llevar a la muerte, puede llevar a un estado de coma, a un paro cardiorrespiratorio, por todas las cosas que acabamos de explicar. Al inicio la intoxicación, cuando es leve y moderada, pues va a haber un estado como de euforia, excitación, midriasis, una alerta quizás un poco excesiva, quizás una elevación de presión arterial no tan significativa, pero es peligroso. Entonces, las intoxicaciones de leve a moderadas pueden resolverse solas, pero las intoxicaciones severas son a las que tenemos que tenerle bastante atención porque puede llegar incluso a la muerte, ¿no? La decisión de hospitalizar o no va a estar basada básicamente en la probabilidad de que haya algún daño orgánico, es decir, en la salud del corazón, a nivel cerebral. Acá incluso en el hospital hemos tenido casos de jóvenes, ¿no? Que un joven de 18 años con un infarto al corazón. No es lo más probable que haya que un joven le dé un infarto al corazón, entonces nuestra responsabilidad es dentro del diagnóstico diferencial pensar siempre en consumo de cocaína. Por supuesto que no es lo único, puede ser una vasculitis o otras cosas, pero importante considerarlo, ¿ya? La toma de decisión pues va a estar basada en la exploración no solo mental, sino física también, por supuesto, y estabilizar los signos vitales, porque como hemos dicho, es peligroso este consumo de cocaína, ¿no? Creo que acá no lo mencioné, pero incluso hay hacia acá está, la dosis mortal es de 1 gramo si el consumo es endovenoso y de 0.5 a 1.5 gramos intranasal. Estos saquitos o bolsitas que suelen comprarse los consumidores suele ser bolsitas de 2 gramos o de 5 gramos, es decir, con una sola bolsita ya estarían dentro de su dosis mortal. Entonces es bastante peligroso. Esa es en la intoxicación. Si hablamos de la abstinencia, es decir, por la interrupción, vamos a tener a lo que se conoce como el crash on blues de post-cocaína. Lo que vamos a tener, a diferencia del alcohol, es que estos pacientes ya no van a estar con tanta descarga vegetativa, pero van a estar bastante disfóricos. La irritabilidad es una característica bastante frecuente de los que están en abstinencia por cocaína. Estas personas que son irascibles, que por cualquier cosa se ponen violentos, ¿no? Entonces, ese nivel de irritabilidad es bastante esperado en la abstinencia por cocaína y pueden generar ya incluso una agitación psicomotriz. Y lo más intenso se da entre los 4 a 7 días desde suspender el consumo de cocaína. La abstinencia puede ser hospitalizada o puede ser de manera ambulatoria y la medicación lo que va a buscar es disminuir los síntomas y aumentar el confort del paciente. Por supuesto que todo eso va a ser luego de un examen, de una historia clínica completa, de un examen físico y neurológico completo. Y por supuesto, debo mencionar que cada hospitalización a estos pacientes, ya sea por voluntad o sea involuntario, es una oportunidad para nosotros para poder trabajar la conciencia de enfermedad. Trabajar la conciencia de enfermedad para valorar que este paciente pueda ya ingresar a un programa, ¿no? Entonces, aprovechando estos, se puede captar a estos pacientes, ¿no? Bueno, el deseo de consumir de cocaína puede desaparecer, pero puede aparecer varios meses o años después de su abandono. Por eso que al igual que el alcohol es un manejo multidisciplinario. Son varias especialidades que tienen que apoyar en esto y es un trabajo constante con soporte de la familia. De ser posible, siempre tiene que estar la familia para poder apoyar. Si hablamos de la marihuana, ya con esto termino, la marihuana, lo único que quiero que sepan de la marihuana es que la marihuana genera y tiene un efecto negativo en los adolescentes que la consumen. El problema de la marihuana es que los efectos negativos van a aparecer a largo plazo, es decir, si yo consumo marihuana a mis 12,
13, 14 años, probablemente no voy a tener ningún síntoma que me llame la atención o que me motive a dejarla, pero el problema, la consecuencia negativa van a aparecer cuando ya es más grande, a los 20, 23, ahí es donde va a aparecer. ¿Qué ocurre con la marihuana? Lo que pasa es que la marihuana genera un daño a nivel cerebral, lo que va a verse reflejado sobre todo en el ámbito académico de la persona. La marihuana lo que hace es alterar el funcionamiento del hipocampo, de la corteza frontal, que es la corteza precisamente la de la inteligencia. La corteza frontal es la que nos diferencia precisamente de los animales, la que nos ayuda a tomar decisiones, a resolver problemas. Entonces, el consumo prolongado de marihuana lo que va a hacer es dificultar la creación de nuevas memorias, disminuye las habilidades de la persona en aprender cosas nuevas, en tomar decisiones correctas. Incluso puede alterar áreas a nivel del cerebelo relacionadas a la postura de la coordinación. También puede haber dificultades marcadas en conducir algún automóvil. Pero ¿por qué se da esto? Que es lo más importante, que me gustaría que se lo lleven, ¿no? Lo que ocurre con la marihuana es que todos nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide trabaja con una sustancia que se llama anandamide, perdón. Este anandamide lo que hace es mantiene funcionando el sistema endocannabinoide. Y este sistema trabaja desde que nacemos hasta terminar nuestra adolescencia. Y de ahí es como que ya no cobra mayor importancia, ya no trabaja más, por así decirlo. La función principal del sistema endocannabinoide es supervisar, regular a nivel de todo nuestro cuerpo el desarrollo y funcionamiento normal de varias funciones, pero sobre todo del sistema nervioso. Es por esa razón que en el cuadro de la derecha vamos a ver que receptores de cannabinoide tenemos en todo el cuerpo, en diferentes órganos del cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que uno de los órganos que más demora en desarrollarse por completo es el cerebro. El cerebro demora en desarrollarse hasta edades un poco más tardías, incluso hasta los 20, 25 años es cuando el cerebro termina de formarse por completo. Eso quiere decir de que si yo consumo marihuana, lo que va a ocurrir es que la marihuana va a imitar a esta sustancia anandamide, se va a meter en el sistema endocannabinoide y lo que va a hacer es alterar este sistema y ya no va a funcionar como funcionaba antes. Va a haber una sobreestimulación de este sistema y va a poder generar cambios finalmente a nivel cerebral. Es decir, yo voy a alterar esto antes de que mi cerebro termine de desarrollarse completamente. ¿Y qué va a pasar? Por supuesto, va a haber consecuencias en el desarrollo final de mi cerebro. Es decir, mis capacidades que tenían que llegar a 100, cuando se termine de desarrollar, ya no voy a llegar a 100. Voy a quedarme en 80, en 70, ¿no? Entonces, como es una consecuencia a largo plazo, eso genera una falsa percepción en los jóvenes de que no pasa nada al consumir marihuana, cuando eso es falso, ¿no? Entonces, al consumir marihuana, ¿qué podemos tener? Si consumimos de manera aguda, una sola vez o consumimos bastante, vamos a tener incluso hasta psicosis, de repente alucinaciones, voy a sentir así como que estoy volando y cosas por el estilo. Pero ¿qué vamos a tener si es agudo? Podemos tener una disminución en la atención, en el juicio, puede verse mi coordinación afectada, puedo sentir como paranoia, ansiedad. Pero ¿qué pasa si yo sigo consumiendo? Ahí ya vamos a tener nos va a perjudicar el aprendizaje y la coordinación. Vamos a tener problemas para dormir. Y si sigo consumiendo, hay hasta una pérdida parcial del coeficiente intelectual. Eso es lo peligroso de consumir la marihuana, ¿sí? Ahora, en aquellos pacientes que tienen predisposición genética o que tienen familiares que tienen esquizofrenia, y yo probablemente tenga ese gen ahí en mi cuerpo, pero no he desarrollado la enfermedad, basta un consumo de marihuana y la marihuana puede encender ese gen y puedo empezar a desarrollar una esquizofrenia a raíz de este consumo. Y eso sí, no es nada infrecuente en realidad.
La intoxicación, y eso tengo que resaltar, tanto la intoxicación como la abstinencia de marihuana no son exagerados, no vamos a tener algo realmente grave que de repente amerite hospitalizar al paciente, y es precisamente eso lo que favorece esta percepción de que no pasa nada consumiendo marihuana. La intoxicación generalmente es autolimitada, no pone en riesgo la vida del sujeto. Podemos ver un poco de sequedad de boca, quizás aumento del apetito, pero nada más, ¿no? En la intoxicación leve y en la severa quizás podrían haber ataques de pánico, algunas, generado por la sobredosis, pero más allá de eso, realmente no. ¿Ok? En niños muy pequeños quizás sí podría ser peligroso, podría haber incluso convulsiones también. Y en la abstinencia, de igual manera, tampoco es escandalosa como con el alcohol, como con la cocaína, no. Más bien en la abstinencia también habrán bostezos, un enlentecimiento, quizás un poco de tensión, insomnios, las pesadillas son bastante frecuentes, ¿no? ¿Y qué más vamos a encontrar en la abstinencia? Vamos a encontrar algo que nosotros le llamamos el síndrome amotivacional. La abstinencia de marihuana se caracteriza por un síndrome amotivacional, es decir, la persona que la consume y deja de consumir va a sentir apatía, abulia, indiferencia a todo lo que ocurre en su alrededor. No va a tener motivación de estudiar, no va a tener motivación de ayudar, si ven que necesitan de su ayuda, no lo va a hacer, indiferencia hacia su alrededor. Eso se llama el síndrome motivacional. Por supuesto que no es escandaloso, no llama la atención, entonces quizás es hasta infradiagnosticado el síndrome motivacional. ¿Ok? Como todo sustancia psicoactiva es importante ingresarlo a un programa también para ayudarlo con el consumo, sobre todo haciendo una psicoeducación, que es precisamente lo que estoy haciendo el día de hoy, es para que haya un conocimiento del daño que puede haber al consumir marihuana en edades tempranas, ¿no? La consecuencia a largo plazo, ¿no? Y bueno, suele ser ambulatorio el manejo y multidisciplinario como la mayoría de las drogas. Finalmente, dos palabritas del cannabis medicinal, no confundir al cannabis medicinal con la marihuana. La hojita de donde sale la marihuana tiene un montón de componentes. La marihuana es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el cannabis medicinal es el CBD, que es el cannabidiol, ¿ya? El CBD y el THC son diferentes. El THC, el de la marihuana, es el que tiene el componente que puede generar adicción. El CBD realmente no. El problema principal con el cannabis medicinal es que es muy difícil encontrar una pureza, que solamente sea el CBD. Muchas veces viene un poco mezclado. Es más caro entre lo consiga más puro, digamos. Y es por esa razón de que todavía sí podría presentar un cierto grado de adicción, y es por eso que por mucho tiempo se ha mantenido bastante reservado y hasta el día de hoy está, digamos, comprobado sus usos para ciertas enfermedades en particular. Cada vez se va extendiendo un poco más, pero no hay que confundir, por supuesto, el THC con el CBD, porque aprobar el uso del cannabis medicinal no significa aprobar el consumo de marihuana, por si acaso, ¿ya? Esto básicamente ya para terminar, este es el cerebro, un cerebro saludable y este es un cerebro con adicción. Es evidente pues que ya hay un daño, una persona que consume por muchos años ya le genera un deterioro cognitivo, muchas veces una persona que tiene un consumo desde muy joven, ya para los 50 años, su cerebro está como de una persona de 90 años que haya tenido una demencia, ¿no? Y el deterioro es muy grande. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Mendoza. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final? A ver, sí, sí. Bueno, de las recomendaciones, usar para todo el personal en sí de salud, usar cada hospitalización o cada vez que captemos un paciente en el que hay alguna sospecha, usarlo como una oportunidad y brindarles la puerta, siempre están abiertas, la invitación a que puedan venir a cualquier servicio de salud mental para poder ayudarlos. Muchas veces vamos a encontrar que hay una nula conciencia de enfermedad, casi siempre no la hay, no suele haber estas conciencia de enfermedad, entonces trabajar en ello es parte de cada uno de nosotros y pues nada, hay que aprovechar esto para poder apoyar a nuestros pacientes.
Nuevamente gracias y felicitarla, doctora. Agradecemos a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente nuestras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor tenerla con nosotros.